Los caníbales rusos. Natalia y Dmitri se conocieron en la universidad, pese a la diferencia de edad estos se enamoraron y más tarde se comprometieron. Estos dos vivían en Krasnodar, Rusia, como una pareja apasionada y dedicada a su matrimonio. Natalia nació en 1975 y trabajó por un tiempo como jefa de enfermería en una escuela de la Fuerza Aérea Militar, de la cual fue despedida debido a su alcoholismo crónico. Dmitri nació en 1982 y trabajaba como restaurador de departamentos y trabajos varios, también tenía un historial criminal de robo a tiendas y vehículos. Ellos vivieron juntos desde el año 2012 en un dormitorio escolar, heredado del primer matrimonio de Natalia. El 8 de septiembre, la pareja tuvo una reunión con una vieja conocida llamada Elena Bakruseva, en la cual bebieron mucho alcohol, lo que provocó una pelea entre Elena y Natalia, quien enfurecida le ordenó a su marido Dmitri que acabará con su vida. Por lo que esté haciéndole caso a su esposa, la apuñaló en repetidas ocasiones, y Natalia, al ver lo que su marido estaba haciendo, decidió unirse a él, tomando otro cuchillo para acabar con la vida de Elena. Estos, para ocultar su crimen, decidieron cortar los miembros de su víctima, y decidieron guardar algunas partes del cuerpo para alimentarse, y los restos sobrantes los desecharon en un terreno baldío cercano a su casa. Fue una casualidad que fueran descubiertos, ya que Dmitri perdió su celular en la calle, y unos trabajadores lo encontraron, por lo que estos revisaron su galería. Encontrando fotos de ellos posando con partes humanas, los trabajadores dieron aviso de forma inmediata a la policía, quienes llegaron e interrogaron a Natalia, pero ella negó todo respecto a las fotos encontradas. Por lo que los oficiales esperaron hasta que Dmitri llegara a su domicilio, donde fue interrogado, el cual declaró que él había descubierto cerca de su casa los restos de una mujer, y este se había tomado fotos en forma de una broma pesada. Pero la policía no creyó esa justificación y decidieron ingresar al departamento donde vivían, en el cual encontraron carne guardada en el refrigerador, que más tarde se confirmó que era carne humana de la joven Elena. La pareja fue arrestada y se inició una investigación en la que, después de varios interrogatorios, finalmente confesaron que ellos habían acabado con la vida de Elena Bakruseva. También confesaron que el resto del cuerpo lo abandonaron en un baldío cercano a su casa. Tras las investigaciones, la policía determinó que la pareja había acabado con la vida de 30 personas, incluyendo a una menor de edad, y que estos habían cometido canibalismo con sus víctimas. En el año 2019, Natalia Baksevi fue condenada por homicidio a 10 años en una colonia penal y a 1 año y 6 meses en prisión. Dmitri Baksevi fue condenado a 12 años de prisión en máxima seguridad, y falleció el 16 de febrero del 2020 por una diabetes sin tratar. Yahweh Ben Yahweh. Ulon Mitchell Jr. nació el 27 de octubre de 1935, siendo uno de los 15 hijos del señor Ulon Mitchell, quien fue ministro de la Iglesia de Dios en Cristo de Antioquía en Enid, Oklahoma. Después de una vida bajo el yugo de su padre religioso, él decidió dejar Oklahoma, y se unió al ejército, pero este no duraría mucho tiempo ahí y mejor, decidió estudiar la Facultad de Derecho. Lo cual terminó llevándolo a mudarse a Atlanta, donde se unió a la Nación del Islam, NOI, en la década de 1960, y tomó el nombre de Ulon X, pero su estancia no duraría mucho, y en esa misma década dejaría la Nación del Islam y se convertiría en un predicador cristiano, llamándose a sí mismo Padre Mitchell. Hasta que él llegó a Miami, Florida en 1978, donde reunió a miembros de las congregaciones israelitas hebreas negras de la ciudad y fundaría la Nación de Yahvé, instalando su sede en Liberty City, Florida, en 1979. Su doctrina estaba influenciada por las creencias más extremas de la Nación del Islam y de los israelitas hebreos, donde aseguraba que Dios y los profetas de la Biblia eran negros, y por lo tanto el verdadero pueblo elegido eran los negros y no los judíos. Al ver que su culto con el tiempo crecía más y más, él tomó la decisión de autoproclamarse como Yahweh Ben Yahweh, un título que básicamente significa Dios Hijo de Dios, el cual utilizaba para protagonizar discursos donde siempre promovía el odio racial hacia las personas blancas y los judíos, definiéndolos como infieles y opresores. Pese al objetivo, o las motivaciones raciales del culto, estos tenían una buena reputación, hasta que Yahweh y sus seguidores se mudaron a una bodega, que acondicionaron y llamaron el Templo del Amor, un lugar donde creyeron que estarían mejor. Por desgracia no fue así y se vieron obligados a vivir bajo amenazas de violencia.
pues el líder creó un grupo de guardaespaldas personales armados con machetes, lo cual causó que algunos miembros del culto sintieran peligro, y más aún cuando el líder hizo que todos los varones adultos se pusieran en fila para mostrar lealtad, a los cuales les bajaron los pantalones, y a todos los que no estuvieran circuncidados, el líder los circuncidaba él mismo. Y a las mujeres les enseñaba clases de partera a puerta cerrada, donde el líder capacitaba a las mujeres para que hicieran exámenes genitales, además les enseñó un ejercicio de reanimación cardiopulmonar, donde colocaba su boca sobre la zona íntima de las mujeres y así en teoría podrían reanimar a un feto. Los seguidores eran enviados a las calles y se les ordenaba recolectar $10 por día, y si no lo conseguían al final del día, enfrentarían severas consecuencias, pues eran llevados a una cafetería que llegó a ser conocida como la Sala del Entendimiento. En esta se les colocaba de rodillas sobre un piso de hormigón con una fina capa de alfombra, donde debían mantener la espalda recta de 4 a 5 horas. En esta habitación había guardias quienes con grandes y pesados palos golpeaban a aquellos que no resistían el castigo. Hasta que en 1981, miembros de Yahweh decidieron desertar tras varios años de abusos y fundaron su propio culto basándose en la misma religión Yahweh, lo que no fue del agrado de Mitchell, quien expresó su desagrado ante sus seguidores, llamando a los desertores como hipócritas y herejes, pero en realidad lo que él no quería era competencia en su propia religión. Hasta que el 14 de noviembre de 1981, un miembro del nuevo culto de Yahweh, regresó al Templo del Amor para hablar con Mitchell, pero este no se encontraba en su templo, así que fue recibido por unos de sus guardaespaldas, quienes se lo llevaron a una habitación, y lo golpearon con un martillo hasta casi matarlo. Aunque este sobrevivió a la golpiza, mientras estaba inconsciente fue llevado a la orilla de los humedales de Florida, donde su cuerpo fue encontrado junto con su cabeza quebrada. Pese a lo cruel del acto, las investigaciones no lograron inculpar a nadie, ya que las autoridades no sabían si esto se trataba de alguna banda delictiva o alguna secta satánica, hasta que 2 desertores del culto acudieron a la policía y acusaron a la nación de Yahweh del asesinato. Por lo que días después los 2 testigos sufrieron un atentado en sus hogares, ya que uno fallecería por heridas de bala y la otra, aunque fue impactada por algunas balas, también sufrió de un ataque con un machete. Por suerte sus heridas no fueron mortales, y ella logró recuperarse después de meses de terapia, y tras su recuperación ella entró en el programa de protección de testigos, pero no presentó ningún cargo penal a sus agresores. Hasta que en 1986, el culto de Yahweh comenzó a adquirir condominios, como edificios y casas de barrios pobres y peligrosos, donde estos llegaban y desalojaban a todo aquel que no perteneciera al culto, lo que causó que 2 inquilinos de Opa-locka, Florida, se quejaran en un noticiario sobre lo ocurrido, afirmando que nadie los sacaría de sus domicilios. Esto enfureció a Mitchell, quien ordenó a sus ángeles de la muerte que acabaran con la vida de esas 2 personas, lo cual ocurrió poco después en esa misma noche, ya que se le reportó a las autoridades el fallecimiento de 2 personas, asesinadas por impactos de bala en Opa-locka. Las autoridades al llegar a la escena del crimen descubrieron a un miembro de Yahweh cerca del lugar, llamado Robert Rozier, quien fue rápidamente detenido e interrogado, el cual se declaró culpable. Tras este suceso Yahweh comenzó una serie de campañas para limpiar su nombre y el de su culto, teniendo audiencias con todo tipo de políticos de Miami, creando programas de ayuda para personas de bajos recursos. Desgraciadamente la mayoría de esos programas terminaban en su propia gente, aún así este logró limpiar el nombre de Yahweh, haciendo que su culto llegara a la cifra de 20.000 seguidores, ganándose el respeto de la comunidad, por los esfuerzos caritativos que realizaba para las personas de bajos recursos. Incluso el alcalde de Miami de ese entonces, Javier Suárez, declaró el día 7 de octubre de 1990 como el día de Yahweh Ben Yahweh, entregándole la llave de la ciudad, un reconocimiento que muy pocos pueden obtener. Un mes después, tras una serie de arduas investigaciones, agentes del FBI arrestaron a Ulon Mitchell Jr. y a 15 de sus seguidores, por 14 cargos de asesinato, intentos de homicidio, crimen organizado, incendio provocado y extorsión, todo después de que un seguidor confesara 7 asesinatos, y luego este mismo continuó ayudando a las autoridades con las posteriores investigaciones. Tras un juicio de 5 meses, Ulon Mitchell Jr. fue condenado a 18 años de prisión y a una multa de $20.000. Mitchell obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2001. Las condiciones de su libertad condicional le prohibían mantener contacto con miembros, antiguos o actuales, de la nación de Yahweh, según declaró su abogada. Hasta que en 2006, Mitchell enfermó de cáncer de próstata, y el 7 de mayo de 2007, a la edad de 71 años fallecería en un lugar desconocido.
Erika Hagan. Erika Hagan, de 22 años de edad, estudiaba psicología en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Ella tenía un gran interés en viajar, por lo que creó un blog llamado Donde en el Mundo, en el que escribía las experiencias de sus viajes. Hasta que el 28 de julio del 2014, en el que sin saberlo sería su último viaje, esta llegó a Chile como parte de un programa de intercambio del Colegio Bautista en Temuco, donde esta trabajaba dando clases de inglés a niños. El viernes 5 de septiembre de 2014, Erika fue asesinada de manera brutal dentro de su departamento al interior de la academia con un atizador. Tiempo después su madre, Regina O'Neill, declaró que la muerte de su hija fue mucho más violenta de lo que se había informado inicialmente. Según Regina, Erika había sido estrangulada, pero esta había intentado defenderse de su atacante, lo que provocó que este la golpeara en la cara y finalmente le reventara el cráneo con 4 golpes del atizador, lo que terminó con su vida. El cuerpo de Erika fue encontrado en la bañera, con señales de que se intentó destruir evidencia, quemando su piel con agua hirviendo y provocando un incendio en el departamento. La investigación fue mal llevada desde el inicio, con errores en la recopilación de pruebas y robo de evidencia. Aún así se logró como resultado que el principal y único sospechoso fue el guardia de seguridad de la academia, Domingo Cofre. Un hombre que había sido contratado recientemente, ya que sus huellas dactilares fueron encontradas en el atizador, con el cual acabaron con la vida de Erika, por lo que las autoridades lo interrogaron sobre las huellas que se encontraron en el arma, aunque Domingo Cofre afirmó que él había utilizado el atizador 2 semanas atrás. 10 días después del incidente, fue acusado por el homicidio de Erika, y se le impuso prisión preventiva por 8 meses, sin embargo tiempo después, la fiscalía consideró a otros sospechosos, pero todos ellos fueron absueltos de dichos cargos. Y en diciembre del 2014, Domingo Cofre fue absuelto por falta de pruebas. También se reveló que el fiscal de turno Miguel Ángel no había informado de toda la evidencia, por lo que esto causó que el caso fuera cerrado por primera vez en mayo de 2015. Por suerte el caso no fue olvidado del todo, y en septiembre del 2020, 6 años después del asesinato, el caso fue reabierto con fiscales especializados en crímenes violentos, por lo que 3 años después la fiscal del Ministerio Público informó que el caso sería nuevamente cerrado, debido a las numerosas irregularidades en la investigación, incluyendo la pérdida o robo de evidencia y la destrucción de pruebas. Debido a esto fue imposible reunir antecedentes suficientes para llegar a un culpable, dejando libre al asesino de Erika Hagan.